Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a continuar estudiando el tema que comenzamos la semana pasada acerca de las jornadas de Israel. Eh, la, lo que vamos a comenzar es a seguir, digamos, elaborando sobre lo que comenzamos a definir la semana pasada. Realmente este tema es sumamente importante. Cuando yo lo escuché, digo, no lo recibí en la iglesia como tal, sino que lo he escuchado a través de las enseñanzas que están grabadas dentro del portal de la iglesia. Y una de las cosas que hemos comenzado a entender, los que hemos tenido el privilegio de poder escuchar cosas relacionadas con esto, es cómo definitivamente cuando comenzamos nosotros a entender el mapa que el Señor nos está dejando, o nos deja en la Biblia, digamos, a través de múltiples formas, y en este caso en particular a través de las jornadas que el pueblo de Israel pasó desde Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán, comenzamos a descubrir un patrón que está ahí puesto de manifiesto en la palabra, y que dentro de las cosas que nosotros hablábamos la semana pasada estaba el hecho de que eh, era muy importante para nosotros hacer una distinción entre lo que era el saber o lo que es el saber y lo que es el conocer, ¿no? Y al estudiar un poco este tema, en la medida que vayamos aprendiendo, y yo quiero que lo veamos desde esa perspectiva, y ojalá Dios me permita que podamos trasladar esa misma impresión, al menos de la que yo recibí o la que el Señor nos quiera dar hoy día, pero va mucho enfocado al hecho de cómo nosotros vamos a ir comprendiendo que cuando nosotros estudiemos este modelo de crecimiento que está establecido en esta jornada de Israel, vamos a ir conociendo justamente qué es lo que Dios quiere de nosotros, contra qué es lo que vamos a ir enfrentándonos en nuestro día a día, y realmente le vamos a encontrar un mayor sentido a la palabra del Señor. Esto va a hacer que realmente muchos de nosotros o algunos de nosotros que tenemos mucha más pasión por estar leyendo y aprendiendo y tratando de conocer más de la palabra del Señor, al ver este panorama grande que está plasmado en estas porciones de la palabra, vamos a ver justamente cómo Dios ha venido planificando todo, cómo Dios ha estado uniendo todos los puntos, de forma que a través de este tipo de cosas vamos a ir aprendiendo, o nos deja, digamos, una forma para que nosotros podamos aprender. Y vamos a aprender no solamente, desde, digamos, desde la perspectiva de lo que queremos estudiar, no vamos a aprender únicamente una visión histórica, ¿sí? Porque aunque no podemos negar pues, estos fueron eventos históricos que se marcaron dentro de nuestro mundo como tal, y sucedieron en periodos determinados y con gente precisa, digamos, específica en el tiempo. Definitivamente también esto marca para nosotros una enseñanza que es, como lo vimos en la semana pasada, de lo que está puesto en la palabra del Señor en 2 Timoteo 3, 16 y 17. La escritura completa es útil, dice que es inspirada por Dios, y lo habla en tiempo presente y lo discutimos la semana pasada bastante, y nos ayuda en nuestro presente el día de hoy. Entonces, aquí vamos a ver cómo confluyen o cómo el Señor comienza a hilvanar desde el inicio todo este tema, de forma que nosotros primeramente nos dé a conocer al Señor Jesucristo, y veamos cómo el plan del Señor se va cumpliendo en nuestras vidas. Dijimos la semana pasada que la diferencia entre saber acerca de ciertas cosas, y particularmente, específicamente hablándonos acerca de la palabra del Señor, era conocer o saber o entender de algo que está sucediendo, ¿no? Es decir, un anuncio, un aviso, o alguien que nos comunica algo, o que nos damos cuenta de algo, pero conocer es realmente entenderlo, pero entenderlo desde un punto de vista de una vivencia personal. Es decir, existe una comprensión, existe un conocimiento real, y es como el conocer es como el matrimonio, ¿sí? En el matrimonio realmente uno llega a conocer, a conocerse más de lo que uno quisiera, digamos, en cierta forma lo digo, con su pareja, porque en la medida en que uno, vamos nosotros compenetrando, vamos teniendo esta vivencia, vamos conociendo incluso partes de la personalidad de las personas o del cónyuge, que en este caso quizás uno quizás desconocía, y viceversa, ¿no? Y vamos dejando mostrar
facetas o actitudes de nuestra vida que a lo mejor nosotros no esperábamos. O por el contrario, vamos descubriendo cosas que nos van haciendo que nos enamoremos más de nuestra pareja y que nos vayamos compenetrando más a nivel del matrimonio entre uno y el otro. En ese mismo caminar y poniendo ese paralelismo acerca del matrimonio y que es parte como el Señor nos ve a nosotros como su esposa o es a lo que aspira que nosotros lleguemos, es también comenzar a entender aquellas cosas que nosotros tenemos que ir renunciando, como cada uno de nosotros como parejas, es decir, tanto el esposo como la esposa, en la medida en que nosotros vamos caminando y vamos conociendo y vamos dependiendo más del Señor, vamos comenzando también a poner ciertas actitudes y vamos comenzando a rendir ciertas cosas que quizás para mí son un deleite, pero para mi esposa no lo son, o viceversa. Y la intención justamente es comenzar a tener ese intercambio, ¿no? Entonces, el tema de hoy se llama Rumbo a Canaán. Apenas estamos trabajando en la parte introductoria y hoy hemos comenzado a decir que estamos en el camino correcto. Este es el camino correcto, ¿no? Entonces, eh, quisiera comenzar mencionando que cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando justamente de la presentación del Señor Jesucristo a través de esto y es parte de lo que vamos a descubrir. En Juan 14:16, el Señor Jesucristo dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí vemos justamente cómo el Señor, cuando estuvo aquí presente en esta tierra, Él justamente definió que para que nosotros podamos regresar al Padre, ¿sí? Tenemos primero que pasar por la persona del Señor Jesucristo. Y es lo que hemos nosotros aprendido cuando el Señor nos dio a nosotros la salvación, ¿sí? Y en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 65 del mismo capítulo, Juan 6:65 dice, por eso les he dicho, vuelve nuevamente a decir, que nadie puede venir a mí si no, si no lo ha concedido el Padre, ¿sí? Entonces el propósito de que Dios el Padre justamente es darnos a conocer a su Hijo Jesús, al Redentor, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ese personaje que es Dios y que fue hombre, ¿sí? Que vino a esta tierra, que nosotros estuvimos estudiando acerca de la persona del Señor Jesucristo y lo que Él rindió, lo que Él se despojó como Dios, ¿sí? Y se hizo hombre como tal con nosotros para justamente morir por nosotros y darnos su sangre como cobertura sobre nuestros pecados y nos salvó de la muerte. Pero la intención del Señor no justamente está en que solamente nosotros seamos salvos de la paga del pecado, que es la muerte, sino que al final del propósito del Señor es llevarnos de regreso al Padre. Y si vamos de una vez, si quieren, vamos a ir a buscar en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 de Jeremías, donde habla en relación a qué es lo importante ¿cómo se llama? De cómo es el plan del Señor para con nuestras vidas. Si leemos Jeremías 31 en el capítulo 3, si alguien lo tiene por ahí que me pueda ayudar, vamos a entender un poco cuál es el plan del Señor y cómo ha estado Él pensando siempre en nosotros. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Exactamente. Ahí vemos justamente cómo el Señor, y en otra versión dice, por eso te he atraído, ¿sí? Te he atraído con misericordia. El Señor justamente, el Dios el Padre, lo que hace es que nos atrae a través de la misericordia que Él tiene con nosotros y nos envía con el Señor Jesucristo. Y si vamos por favor a Proverbios 8:35, vamos a encontrar qué es lo que nosotros debemos anhelar al tener ese encuentro personal con el Señor. Proverbios 8:35. El primero que lo tenga, por favor. Porque el que me halle, hallará la vida. Porque el que me halla, perdón. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Así es, exactamente. Entonces ahí vemos cómo el Señor comienza a tejer a lo largo de toda la palabra
ese proceso que Él quiere que nosotros vayamos y caminemos. Primero nos manda el Señor Jesucristo y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero dice, para que alguien venga a mí, el Señor Jesús, el Padre tuvo que haberlo enviado. Y una vez que nosotros encontramos, ¿sí?, esa misericordia que ha tenido el Señor y que nos ha traído, nos ha enviado con el Señor Jesucristo, y nosotros lo encontramos, el proverbio dice que el que le haya la vida, ¿sí? Haya la vida. Y en el versículo 14, Juan 14, 14:6 dice que Él es la vida. Entonces, al encontrar a la persona del Señor Jesucristo, nosotros comenzamos a alcanzar el favor de Dios y el Señor comienza justamente a empujarnos a nosotros, y ahí es cuando aquel versículo que dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros, ¿sí? Y en Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ese proceso de salvación es un proceso que comienza en un punto de nuestras vidas y que comienza a crecer de acuerdo al plan que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Vamos a leer, vamos a repasar el versículo base, que es 1 Corintios 10, del 1 al 12, donde vamos a entender justamente qué es lo que nos deja entonces el Señor a través de este estudio que nosotros estamos iniciando el día de hoy, 1 Corintios 10, del 1 al 12. Aquí comienza a nosotros dejarnos justamente cuál es el plan de Dios que Él tiene para con nosotros y cómo definitivamente Él nos ha puesto todas estas cosas que acontecieron, no solamente como figura, porque sí, en cierta forma fueron figuras, y lo dice la palabra de tal forma, pero también nos sirve a nosotros de ejemplo. Así que si alguien tiene Primera de Corintios 10, del versículo 1 al 12, por favor, que me ayude. 10, del 1 al 12, por favor. Sí. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. En otras palabras, lo que aquí Pablo de alguna forma está haciendo es dándonos una amonestación. Primeramente nos dice, recuérdense, no ignoren, es decir, no desechen, ¿sí? Porque lamentablemente hay muchísimas corrientes, por decirlo así, o mal llamadas, más bien cristianas, de alguna forma tratan de evadir u olvidar o desechar el Antiguo Testamento. Y a veces se nos olvida que nosotros justamente cuando estudiamos y vemos lo que dice en la Biblia en relación a que toda la palabra dice que es inspirada y es útil, pero también aquí al final de cuentas nos hace esa amonestación a que nosotros primeramente, al ver lo que alguien más hizo por nosotros, al ver lo que ya alguien más caminó por nosotros, no lo debemos nosotros de ignorar, pero refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, les dice, no se olviden que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Ahí comenzaron a tener estas primeras experiencias que representa justamente el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo dice en el versículo 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? Y hablaron de cómo fueron y tuvieron ese alimento espiritual y cómo Dios durante ese proceso en el que estuvieron alimentados y cuidados por Dios, y tuvieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual, ¿sí?
y hablando de la persona del Señor Jesucristo en el desierto, ¿sí? De forma incorpórea, por supuesto. Pero lo interesante, adicionalmente, lo que dice en esta porción a nivel de la amonestación es que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Es decir, alguien más dentro del plan del Señor pasó por ciertas experiencias, y eso es lo que sucede muchas veces en la Biblia, y a veces no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno a veces se pregunta, bueno, yo veo en la Biblia que hay cosas de cosas, ¿no? Y de repente veo actitudes de personas que están contenidos aquí en la Biblia que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que haya pasado algo como esto? Quizás, no sé, refiriéndome, tal vez se me viene a la mente un Saúl, por ejemplo, u otros que hicieron algunas cosas como los jueces, como por ejemplo. Pero eso que pasó ahí, de las malas decisiones que también tomaron, o el mismo Saúl, el mismo rey David, o el mismo rey Salomón, entre algunos de los que podemos nosotros ver acá, o el mismo Judas, por ejemplo, esos son ejemplos para nosotros que están puestos ahí, de manera que nosotros vayamos entendiendo. Y como dice en el versículo 11, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿sí? Para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender precisamente de él. Y una de las cosas que nosotros, en la medida en que vamos caminando y en la medida en que nosotros comenzamos a crecer de ese estadio de niño y vamos comenzando a caminar dentro del camino crucificado del Señor, vamos encontrando que el propósito principal que nosotros debemos de tener es el de conocerle a Él, al Señor Jesucristo. Dice en Filipenses 3:10, dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos para llegar a ser como Él en su muerte. Entonces, desde aquí ya nos define a nosotros que tenemos que seguir un proceso en el que nosotros tenemos que enfrentarnos a una muerte. Y a la muerte de la que tenemos que enfrentarnos es una muerte de nuestro propio yo, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando estudiamos lo que sucedió y el acontecimiento que hubo en el jardín del Edén y cómo comenzamos nosotros a llenarnos de nosotros mismos y cómo comenzamos a construir esos delantales, esas hojas de higuera, de forma tal que íbamos a tener esa lucha frontal con el Señor? A partir de ahí comenzó eso, y hoy día lo que el Señor nos quiere llevar es a que nosotros, por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, vayamos comenzando a entregar esas cosas que todavía existen en nosotros, porque como dice el pastor, les tengo una noticia. Es decir, la noticia es que cuando nosotros fuimos salvos, no dejamos a todo nuestro viejo hombre allá afuera, sino que todavía cargamos mucha nuestra naturaleza, digamos, adámica, que la traemos nosotros todavía heredada. Y eso es justamente lo que el Señor hace, y dice que el conocerle a Él, el poder de su resurrección, de alguna manera lo que todos anhelamos y que es parte de la promesa del Señor, que un día vamos nosotros a resucitar, como lo hizo el Señor Jesucristo, pero también dice la participación de su padecimiento para que nosotros lleguemos a ser como Él en su muerte, ¿sí? Y en Juan 17:3 dice, y esta es la verdad, la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. En este caso, el Señor Jesucristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, vemos cómo aquí se van como, digamos, entrelazando las porciones de las palabras a través de toda la Biblia, y cómo vemos que hace todo el sentido del mundo al ver cómo el Señor nos va llevando a través de este camino que es el que nos quiere hacer, digamos, transitar. ¿Sí? Entonces, en algún momento, por ejemplo, Pablo dijo, yo, dice, estimo como pérdida, en otras palabras, dice una palabra todavía mucho más fuerte, como estiércol, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, ¿sí? Es decir, al final, en la medida en que nosotros vamos logrando entender y conocer de primera mano, de tener esa experiencia, que vale la pena el camino en el que el Señor nos tiene, porque comenzamos a ver, nuestros ojos están puestos en la meta, comenzamos a ver que nuestra mirada está puesta en el Señor. Claro, es un proceso, porque como decía y compartía con alguien, no sé si era ayer o uno de estos días, es cuando dice el Señor, estén con sumo gozo, y estamos pasando el Niágara en bicicleta, definitivamente es muy complicado para cualquiera de nosotros tener ese sumo gozo, pero es porque justamente no hemos llegado a ese nivel de crecimiento espiritual donde no importa las situaciones que nosotros estemos pasando, vamos a llegar un día en el que definitivamente vamos a lograr entender qué son esas palabras y cómo se van a hacer realidad en nuestra vida. Entonces, aquí Pablo decía,
yo estimo todo como pérdida, ¿sí? Con tal de llegar a conocer a Cristo, ¿sí? El valor de conocer a Cristo, ¿sí? Porque no he perdido todo, por lo que considero todo como basura, como estiércol, como les decía, a fin de ganar al Señor Jesucristo. Y esa es parte de la meta que Él está, porque Pablo en ese momento logró entender que Cristo primeramente nos ganó a nosotros, es decir, nos salvó y nos dio vida eterna, pero ahora Él en retribución quiere ganar a Cristo, ser como Él, llegar a obtener ese tesoro escondido que está metido en Él. Y como lo vimos en el anterior, y solamente para ir repasando en relación aquí, vimos cómo el proceso cuando comenzó con Abraham, en este caso comenzó inclusive con Taré, el papá de Abraham, y ellos comenzaron y salieron de la tierra de Ur y comenzaron a hacer ese camino, pero en el caso de Taré como padre de Abraham y de toda su familia, él no quiso avanzar a más allá de la tierra de Abraham y él se quedó justamente ahí. Y a veces como cristianos nos pasa justamente eso. Recuérdense que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y cuando le dice a la tierra que yo te mostraré, es algo que Abraham no tenía la capacidad ni siquiera de entender hacia dónde lo estaba llevando. Pero justamente el Señor le dijo, voy a hacer una nación grande de ti, te voy a bendecir, voy a maldecir a los que te maldigan, y en tu nombre, dice, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y una de las cosas que me encantó de esta porción, o que me encanta esa porción, es que dice en el versículo 5 de Génesis 12, dice de que tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, Abraham, en ese caso era Abraham todavía, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y de todos los bienes que habían ganado, y de las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Es decir, Abraham no solamente comenzó a caminar el día que fue salvo, sino que él comenzó en cada uno de esos procesos en los cuales lo que el Señor quería era llevarlo hasta la tierra que el Señor le había prometido para él, para comenzar a formar desde ahí, ¿cómo se llama? Eso que ni siquiera existía y que hoy nosotros somos todavía bendecidos a través de lo que pasó o de la decisión que tomó Abraham como padre de la fe, ¿no? Entonces, ese es importante que nosotros lo tengamos clarísimo cómo fue ese proceso. Y si queremos reafirmarlo, por favor, vayan conmigo al libro de Hechos. Vamos a ir a leer Hechos 7, del 2 al 6. Ahí vamos a ver cómo nuevamente en ese momento se hace una recapitulación acerca de Abraham y de todo el proceso que él llevó. Si alguien lo tiene, por favor, que me ayude a Hechos 7, del 2 al 6, por favor. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y Sí, le el 6. dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Amén. ¿Sigo? Entonces, sí, no, hasta ahí está bien, hasta ahí está perfecto. Ah, Porque aquí vamos a ver cómo en ese caso, cómo viene a enlazarse lo que aquí estaba diciendo Esteban, porque esto fue cuando Esteban fue arrestado, que él fue y que comenzó a hablarles a las personas que lo tenían cautivo, y comenzó justamente a referir de este suceso que había pasado. Pero una de las cosas que decía en el versículo 6 era que dice que aún no tenía hijos, es decir, en ese momento todavía Abraham no había tenido ninguna descendencia que le permitiera a él entonces entender cuál era el plan de Dios. Pero, sin embargo, no podemos negar que Dios siempre tiene un mapa para nosotros como tal, ¿no? Y en este capítulo, a ver que alguien está en el lobby. Un segundito. Voy a admitirlo. Listo.
Entonces, aquí vemos cómo nosotros en el libro de Génesis, ¿sí? Comienza él a darnos, comienza Dios a dar esta conversación con Abraham. Y como dice aquí, lo vamos a leer texto. Voy a leer un poco las porciones que están ahí. Le dice Dios a Abraham, no temas. Y es una de las cosas que a nosotros nos dice. Y a veces nosotros cuando comenzamos a ver que las cosas van comenzando a ponerse un poco difíciles, cuando realmente comenzamos a trastabillar o a tambalear y se pone a prueba nuestra fe. Y aquí, en este caso particular, Abraham le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Es decir, tu premio, la meta a la que tú tienes que llegar va a ser de sobremanera grande. Es decir, va a ser algo que a todos nosotros debemos de aspirar. Y comienzan a tener esta conversación, porque en ese momento, pues como lo ven y lo dice ahí, pues Abraham no tenía ni siquiera hijo. Y justamente Dios le dice que no iba a ser Elíasar el hijo de él, sino que iba a ser la descendencia como la cantidad de estrellas que existen en el cielo. Y una de las cosas importantes que aquí pasa a partir del versículo 6 es que le dice, y creyó a Jehová, en este caso Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense que la palabra creer lo que significa es permanecer, dice, fiel, confiar o creer, permanecer quieto, ¿sí? Es rendirse, es ser leal, es estar seguro. Entonces aquí nuevamente comienza a revelarse el plan maestro de Dios para, digamos, para todo el pueblo de Israel de lo que iba a suceder. Pero antes de eso comienza el Señor a pedirle ciertas cosas que son parte importante del texto y que nosotros también tenemos que entender qué significan estas cosas. Y le dijo, en el versículo 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra, ¿sí? Porque le dice el Señor, le dice a Abraham en el versículo anterior, en el versículo 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y esa parte, cuando le dicen, ¿qué conoceré que te he de heredar? No significa en ese momento que Abraham está como dudando, porque en el versículo anterior dice que le creyó y le fue contado por justicia, sino que le dice, ok, listo, ya estoy, digamos, anotado para poderme meter en este plan al cual tú me estás invitando, pero yo lo que quiero entender es, ¿qué me vas a dar? Es decir, ¿con qué herramientas cuento? ¿Cuál es con qué voy a nosotros a tener para poder alcanzar lo que yo quiero? Y esa es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros. Y lo que nos dice el Señor es que nos va a dar todo lo necesario, tanto a nivel del espíritu como de la palabra, para que nosotros podamos caminar en ese momento. Y una de las cosas, o sea, en otras palabras, Abraham lo que le estaba pidiendo era una provisión. Y aquí es cuando el Señor Jehová le dice, ¿en qué conoceré? Le dice que te he de dar. Le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Aquí nuevamente estamos viendo de que definitivamente aquí de alguna manera lo que el Señor le está diciendo es, yo te voy a comenzar a provisionar a través de todos estos animales que están representados de alguna forma ahí. Y si se fijan, es muy específico. Habla de 1, 2, 3, 4, 5 tipos diferentes de animales que tenían que sacrificarlos. Y otra de las cosas importantes que lo que sigue desprendiéndose aquí es la forma en lo que prosiguió posteriormente. Dice en el versículo 10, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña, perdón, sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham y he aquí que el temor era de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Aquí comienza a detallarle el plan específico de lo que iba a suceder con él de aquí a más de 400 o 500 años adelante. Le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y luego dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Estas dos figuras que se representan aquí como el horno humeando y la antorcha del fuego no son más que Dios Padre y Dios Hijo, ¿sí?
que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Aunque aquí se dice que en efecto hizo un pacto Jehová con Abraham, no dice que hicieron un pacto entre ambos. Dice que fue Jehová quien hizo un pacto con Abraham. Es decir, Jehová le prometió a Abraham, pero le hizo un pacto y le hizo un pacto con su simiente. Y lo vamos a ir a ver en el libro de Gálatas, donde vamos a ver que justamente lo que dice es que el pacto lo hizo Dios consigo mismo, es decir, lo hizo con su Hijo Jesucristo. Y eso está en Gálatas, déjenme ver, en Gálatas dice que está, un segundo, sí, en Gálatas 3, en el versículo 16, quizás en el versículo 15, dice, Gálatas 3:15, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas, si se fijan bien, aquí vamos a entender que no hicieron entre ellos un pacto, sino que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice Pablo aquí, hace un énfasis específico, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, Dios Padre hizo ese trato y juró por sí mismo, es decir, ante sí mismo, ante la deidad de la persona del Señor Jesucristo, todo lo que anteriormente le había dicho en los versículos anteriores, que le iba a dar esta heredad y que iban a vivir en la tierra de Egipto y que iban a pasar esclavos 400 años y que iba a hacer todo este proceso, inclusive le deja saber cómo iba a ser su muerte, dónde iba a ser sepultado y qué es lo que iba a pasar en ese momento. Entonces, aquí cuando dice que en el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cereceos, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Y una cosa interesante es que uno pudiese decir, o por la primera vez que yo lo entendía esto, era decir, listo, les va a dar un montón de lugares, pero realmente no son lugares, sino que aquí en la medida en que nosotros vamos a comenzar a entender es cómo el Señor nos va a dar a nosotros la oportunidad de que nosotros podamos conquistar la tierra de nuestro corazón, que es lo que al final de cuentas es parte de ese plan del Señor. Y dice que nos va a dar en posesión de eso y vamos a ir a conquistar esa tierra que ya a este momento está cautiva por todos esos personajes que vemos ahí relatados desde el versículo 19 al versículo 21 y que justamente en la medida en que vayamos estudiando vamos a entender justamente cómo, qué cosas son, qué representan en nuestras vidas, pero lo más importante es cómo nosotros tenemos que comenzar a transitar a través de ese camino, a ese mapa que el Dios, el Padre, tiene trazados por nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo. E interesantemente aquí, cuando Dios le da esta conversación o tiene esta conversación con Abraham, ni siquiera tienen hijos, ¿sí? Y la otra cosa interesante es que digamos, está Abraham, Isaac y Jacob, a Jacob, que es Israel, ¿sí? De él nacen 12 hijos, ¿sí? Que son estas 12 tribus, ¿no? Y nacen de dos esposas que él tuvo, Jacob, que fueron Lea primeramente y Raquel. Lea representa, por un lado, la parte de humillación, porque se recuerdan que Lea decía que tenía un defecto físico en su cara y que de alguna manera no era la amada por Jacob, sino que la amada por Jacob era Raquel, y Raquel representa la parte exaltada. ¿Sí? Entonces aquí se componen esto, y de estos 12 hijos, al final, cuando vayamos a ir leyéndolo, se multiplican y cuando llegan, que está Jacob y que se recuerdan que manda a la tierra de Egipto a José a través de aquella forma en la que sus hermanos lo vendieron, y llega ahí en ese momento, cuando llegan a ese evento como tal, llegan un total de 70 almas, dice la Biblia, y eso lo dice ¿qué fue? Lo dice no me recuerdo en qué versículo lo dice, pero creo que fueron en Génesis 46:27, que dice que llegaron 70 almas, y luego cuando salieron de Egipto, dice la Biblia que eran más de 600,000 o eran 600,000 hombres sin incluir niños.
ni siquiera estamos incluyendo mujeres, ni están contando a las demás personas que se llevaron. Y ese fue el proceso en el que siguieron. Y aquí hay algo interesante que tenemos que destacar, y aunque es bastante información lo que estamos nosotros viendo, este fue el proceso que siguió el pueblo de Egipto. Miren, comenzó justamente a partir de Egipto, y a partir de aquí comienza ese proceso y ese caminar y cruzando el Mar Rojo, y comienzan a llegar hasta alcanzar la tierra de Canaán. Y justamente aquí comienzan a ver dónde están todos estos habitantes de los que estamos nosotros aquí viendo. Pero cuando nosotros vemos el tema justamente de las jornadas, ¿sí? Vemos que es un cuadro totalmente perfecto que habla de un camino, de un inicio, ¿sí? Y que habla de una meta, que es lo que nosotros tenemos que tener. Es exactamente igual que nos pasa a nosotros. Habla de un crecimiento, habla de ese caminar que nosotros como cristianos debemos de enfrentar en nuestra vida. Y no nos quedamos simple y sencillamente con la salvación. Cuando el Señor nos saca de la tierra de Egipto, nos trae de muerte a vida, y lo que nos invita es a todo, a llegar hasta alcanzar y lograr ser la esposa, convertirnos en esposa del Señor Jesucristo, que es justamente en esta etapa que nosotros debemos de estar, que es cuando nosotros llegamos al monte de Sión, ¿sí? Para que nosotros realmente nos podamos convertir en la esposa del Cordero, y de ahí podamos nosotros escalar a poder seguir al Señor Jesucristo, es el Cordero, a donde quiera que esté fuere, ¿sí? Y aquí es interesante porque les pongo justamente este otro mapa, que existe este paralelismo entre lo que sucedió con el pueblo de Egipto, sí, de Israel, perdón, que salió de Egipto hasta Canaán, con lo que pasó con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros leímos las historias que están representadas y pactadas y escritas y contenidas dentro de la Biblia acerca del Señor Jesucristo, vemos cómo existe esa parte donde dice el Señor Jesucristo que Él vino a hacer las cosas para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros aprendamos de Él. Y una de las cosas interesantes en la vida del Señor Jesucristo es que el Señor Jesús también salió de Egipto, ¿sí? Ustedes podrán decir, bueno, pero es que él nació en Belén. Sí, él nació en Belén, ¿sí? En Efrata, Belén, pero se recuerdan que él tuvo que salir huyendo cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, agarra al Señor Jesucristo, se le apareció a José y a María, llévatelo a Egipto. Y justamente cuando lo envió a Egipto para que, como está escrito en la profecía que decía, que de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Y además de eso, la experiencia que pasaron el pueblo de Israel cuando se sumergieron y pasaron entre las paredes que Dios creó para atravesar, y lo vamos a ir viendo en detalle cuando vayamos caminando, el Mar Rojo, ¿sí? Y lo separó, e inclusive posteriormente caminaron y atravesaron el río Jordán para llegar finalmente a la tierra del Canaán y fueron bautizados aquí. En este caso fue exactamente lo mismo que hizo también el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también se sumergió en el río Jordán, donde fue realmente bautizado. Y fíjense que aquí el pueblo de Israel atraviesa un periodo de tiempo de 400 años en el desierto, perdón, 40 años en el desierto, ¿sí? Y el Señor Jesucristo también fue tomado y llevado al desierto. En el desierto, o anteriormente en el desierto, dice que los acompañaba una nube de fuego, ¿sí? Que le seguía de noche, y ¿cómo es que dice la palabra? Era una torre, una nube de fuego que les seguía de noche, y una nube que los tenía de día. Esa es justamente la experiencia nuevamente del bautismo en el Espíritu Santo, que fue justamente también lo que sucedió con el Señor Jesucristo cuando Él pasó, se sumergió en el Jordán. Y se recuerdan que dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y dice que se le vio descender como corporalmente una paloma sobre su cabeza, que fue la figura del Espíritu Santo, y luego fue llevado al desierto. Y en ese proceso que estuvo en el desierto, posteriormente, él comenzó a pasar por toda una etapa hasta que justamente murió y resucitó. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo dice que como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Esa es parte de lo que dijo el Señor Jesucristo al Señor Jesucristo, al Dios el Padre, en una oración que él tenía y que está registrada en Juan 17:18. Dice, como tú me enviaste al mundo, diciéndole a Dios el Padre, yo también los he enviado al mundo. Y cuando se refiere al mundo, es en este proceso, en este camino que nosotros tenemos que transitar para poder lograr alcanzar la meta que él tenía, al igual que el Señor Jesucristo tenía esa misma meta, ¿sí? Porque justamente, y si quieren me acompañan, porque creo que todos son relevantes, pero este es mucho más. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8.
Hebreos capítulo 5, versículo 8. Si alguien lo tiene, por favor que me ayude y lo lea. ¿No? ¿Me ayudas acá? 5:8. Sí. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Exactamente. Si ustedes se fijan, y es algo impresionante el hecho de que aquí dice en Hebreos que a pesar de que él era Dios y era hijo, y si lo ven, la palabra hijo está en mayúscula, dice que él aprendió obediencia, ¿sí? Es exactamente lo que Dios mismo nos pide a nosotros que vayamos y tengamos en este caminar que nosotros vamos a tener y que es un proceso de sumisión y de obediencia que nosotros tenemos que tener al Padre, ¿sí? Y en Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente nuevamente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y desafortunadamente para nosotros ese es exactamente el mismo proceso al cual nosotros estamos todos invitados y queremos llegar hasta Canaán. Esto no nos debe desmotivar, ni afligir, ni decir, bueno, pero es que entonces yo no quiero tener sufrimiento ni padecimiento, pero justamente el sufrimiento y el padecimiento al que nosotros nos vamos a ver enfrentados es ir despojándonos de nuestra propia naturaleza. No necesariamente significa que nos vamos a ir a topar con que nos van a crucificar a nosotros literalmente, aunque puede ser, no lo sé, cada quien tiene el plan de Dios asignado como lo hemos visto hasta ahora, pero una de las cosas que más nos causa a nosotros dolor es desprendernos de nosotros mismos, ¿sí? Porque creemos que somos las personas más importantes del mundo mundial, ¿sí? Creemos en nuestro orgullo es del tamaño de una catedral y cuidado todavía mucho más alta. Y en la medida en que nosotros vamos entregando todas esas cosas es cuando nosotros realmente estamos llamados a que nosotros vayamos muriendo. Y en la medida en que nosotros vamos muriendo, vamos nosotros logrando alcanzar ese estado de esposa a la que Dios quiere que nosotros llevemos. Y el estado de esposa a la que el Señor nos está llamando es a un estado de sumisión voluntario y de entrega y de voto al esposo, que es la figura que el Señor Jesucristo es para nosotros como nuestro esposo. En Mateo 3:15 dice, respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora. Ese fue cuando estaba justamente delante de Juan el Bautista, que iba a bautizarlo a él, a sumergirlo entre las aguas del río Jordán. Le dice, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y aquí vemos entonces ese proceso de obediencia y de humildad que tuvo Jesucristo, que siendo Dios, ¿sí? Encarnado en una persona, lejos de venir a cumplir su autoridad y decir, no, espérate un segundito, yo soy el Hijo de Dios, por lo tanto, aquí todo el mundo viene a rendirme a mi pleitesía. No, él llegó justamente a sumergirse a las aguas del río Jordán de una forma humilde, se sometió a la voluntad del Padre, al plan del Padre tenía. De hecho, él dice que él vino a servirnos a nosotros, no vino ni siquiera a juzgarnos, sino que vino a darnos salvación. Y es el proceso que todos nosotros tenemos que seguir. No sé si hay preguntas hasta aquí para seguir adelante. Entonces, sí, entonces aquí vemos nuevamente que Dios siempre tiene un plan. Y aunque estas gráficas que están aquí puedan sonar un poco confusas, lo que quieren ilustrar, y es parte de lo que vamos a ir estudiando uno a uno, es cómo comenzó Dios este proceso, digamos, una vez que llevó al pueblo a Egipto y después que se recuerdan que eso llegó a través de José como tal y hasta que había muerto José y el pueblo se seguía multiplicando y vino un faraón que no conocía todas las cosas que Dios había hecho a través de José, ¿sí? Él vino y comenzó a tener este proceso. ¿Se recuerdan que leímos hace poco en Corintios y también lo podemos ir a ver en el tema en Éxodo, cómo el Señor cuando comenzó a tener esta conversación en Éxodo 15, que le dijo, tienes que traer un palomino, tienes que traer un carnero, tienes que traer una becerra y una cabra y tienes que traer una tórtola, fue porque cada uno, en ese momento recuérdense que el Señor Jesucristo no estaba presente. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo es que provee su sangre para cubrir todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Pero por otro lado, la sangre del Señor Jesucristo también nos sirve de nosotros de provisión para ciertas etapas de crecimiento en nuestras vidas que nos van llevando poco a poco en el caminar con el Señor. En este momento, cuando ellos estaban como en Egipto, aquí Dios en Éxodo 4:22, y lo vamos a ir viendo en detalle la semana entrante, vemos cómo Dios los ve y los llama hijos, ¿sí?
y para eso les da esa provisión de este palomino, y cuando habla de palomino, es un pichón de hijo, un polluelo, digamos, de hijo de las palomas, y como tal, cuando habla de palomino, es un pichón que todavía ni siquiera ha echado plumas, ni siquiera puede volar, es un pichón indefenso que tiene que todavía recibir el bocado de la boca de sus padres, de los pajaritos, de los palomitas, que es quien lleva y le alimenta. Y es justamente ese modelo de preparación en el cual estuvo durante todo ese tiempo el Señor Jesucristo, digamos, tratando con el pueblo de Israel en Egipto durante ese periodo de tiempo, alimentándolos y manteniéndolos para que llegara el momento en el que el Cordero de la Pascua, que fue puesto, digamos, a los dinteles de las puertas, fuera el que se necesitaba, como ese proceso de arranque y de salvación en el proceso que tuvieron. Luego los pasó por el Mar Rojo, y aquí en el Mar Rojo ya vimos y hablamos de que fueron bautizados en la nube y en el fuego, dice, es decir, en el mar, en la nube y el fuego, la experiencia del bautismo y el Espíritu Santo, y los llevó al desierto. Y en el desierto ya tienen una connotación diferente, ya no son hijos, sino que aquí los llaman congregación. La semana entrante nuevamente vamos a hablar acerca de eso, y la provisión que tuvo ahí fue que les dio a este animal que es un carnero, y el carnero, vamos a ver cuál es justamente ese valor o esa representación que tiene, ¿sí? Y vamos a entender justamente que aquí habla, por ejemplo, del carnero, estamos hablando que es un macho, es un animal macho que tiene poder, que tiene liderazgo, y ese es justamente parte de las cosas como enfrentó en ese periodo de tiempo, y esa fue la provisión que Dios le dio al pueblo de Israel dentro de ese periodo. Y es justamente el mismo proceso que nos da a nosotros en nuestro caminar. Cuando nosotros estamos en esta parte aquí, dice que el Señor dice que nos llama con cuerdas de amor. Yo la primera vez que leí esa parte, yo decía, no lo entendía, porque cuando yo llegué a los pies del Señor Jesucristo, comenzaron a suceder cualquier cantidad de situaciones adversas a las que yo estaba acostumbrado. El Señor comenzó a achicarme y achicarme y achicarme y achicarme. Llegó un momento en el que nosotros buscábamos desesperadamente, entre comillas, no buscábamos desesperadamente buscar al Señor para que poder del Señor obtener respuesta, pero fue justamente como lo vimos, el Señor tratando conmigo para que yo llegara a los pies del Señor Jesucristo, o nosotros llegáramos como pareja a los pies del Señor Jesucristo, y en ese momento la provisión que el Señor tenía para mí era como un palomino, que Él quería que yo aprendiera a tener esa dependencia literal de parte del Señor para poder ser alimentado. ¿Sí? Es un tema interesante. Y cuando ya logramos pasar ese proceso y entramos en ese proceso en el desierto, que fueron aquellas situaciones complicadas, porque cuando yo vine y conocí al Señor y lo acepté como mi Señor y mi Salvador, la primera cosa que yo dije en mi corazón fue, ya estoy hecho. Y a partir de ahora todo va a salir nítido. A partir de ahora todo va a ser, digamos, un lecho de rosas sin espinas, como dice el pastor, un pastel de fresa con chocolate. ¿Y qué va a ser? Fue todo lo contrario. Comencé a entregarme y a pasar por situaciones complicadas, y aquí el Señor, aunque me llamaba ya congregación, porque de alguna manera ya me estaba jalando a que yo pudiese tener una estatura diferente, y no estoy diciendo que yo esté en este estadio ahora, pero estamos tratando de entender justamente cómo el Señor va proveyendo desde del sacrificio que Él quiere y de la cobertura de sangre que Él necesita, y me dio esa fuerza, esa fortaleza para yo poder, como un carnero, tener esa capacidad de resistir, para poder permanecer, para avanzar, y es justamente lo que hace con nosotros cuando estamos en ese periodo del desierto. Si ustedes están pasando, o si alguno de ustedes está pasando una situación complicada luego de haber aceptado al Señor Jesucristo, esa provisión que el Señor tiene sobre su vida, que hoy día no es un carnero como en el caso del pueblo de Israel, sino que es la persona del Señor Jesucristo, y es ese lado de la fortaleza del Señor Jesucristo que nos lo da a nosotros para que seamos capaces de permanecer, de resistir, pero que también nosotros podamos ser capaces de avanzar. Y así justamente vamos viendo cómo posteriormente lo sumerge dentro del río Jordán, y para esto es interesante que si aquí hablamos primeramente, digamos, cuando estaban aquí en Egipto, y permítame regresarme un ratitico nada más, antes de llegar aquí ellos experimentaron un total, de aquí, digamos, de aquí hasta aquí, experimentaron un total de 42 paradas, ¿sí? Y de aquí a aquí, ellos primeramente hicieron las primeras, no sé, 4 paradas, ¿sí? Que fueron las que tuvieron ahí, y ahí tuvieron esa experiencia como hijos. Luego comenzaron en el desierto, y no con esto significa que nosotros vamos a tener exactamente la misma experiencia, depende de nosotros al final. Tuvieron 36 paradas en el desierto.
hasta llegar, digamos, al río Jordán o hasta llegar casi que a la tierra de Canaán, ¿sí? Y a partir de aquí ellos tienen solamente 2 paradas más, ¿sí? Cuando llegan a la tierra de Canaán y cuando justamente alcanzan el monte Sión. Y cuando ellos llegan aquí, ya tienen una provisión diferente, ya tienen un nivel distinto, y aquí Dios le llama a ellos esposa, y todavía hay una parte más donde Dios los invita a llegar, y que es a lograr ser un estado de madre. Es decir, madre en el sentido de que nosotros somos incluso luz y bendición para otros. Y si ustedes se fijan aquí, el animalito que les llega a tener representada en esa parte o esa porción es una tórtola. Y las tortolitos son unos animales, aparte que son totalmente indefensos, son unos animales que no tienen, digamos, como un águila que se remontan a las alturas, ni mucho menos, y su mirada está únicamente en los pichones, el macho a la hembra y la hembra al macho. No tienen ninguna otra mirada para nadie más. Y es justamente lo que el Señor quiere que tengamos ahí. Esos son animalitos dóciles, humildes, sencillos, dependientes, y ese es justamente el proceso al cual nosotros deberíamos de estar llegando aquí, a que nosotros lleguemos voluntariamente a un proceso de sumisión completa y absoluta, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo cómo vamos teniendo esas experiencias, y vamos a ir hablando al respecto en cada una de esas etapas, porque lo que el Señor justamente quiere que nosotros mostremos, y vamos a ver que en el desierto fue donde le da justamente la estatura del Señor Jesucristo a través del tabernáculo de Moisés, y donde le da su ley y sus normas morales, ¿sí? Y aquí es donde vamos a entender nosotros cómo esto se asemeja para nosotros de una realidad tan grande y tan absoluta. El Antiguo y el Nuevo Testamento se fusionan de una manera complementaria, y vamos nosotros comenzando a entender justamente cómo este proceso de crecimiento que nosotros estamos teniendo de aquí a Egipto, a comenzar a caminar representados por todos estos muebles que Dios le dio a los pies del Señor Jesucristo, y comenzamos nuestro peregrinar para comenzar a salir de la experiencia de la salvación, del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en agua, a comenzar a transitar por ¿cómo se llama?, el lugar santo, a través de la lectura de la palabra, de la oración y de la mesa de la proposición, y luego avanzar justamente a este estadio que nosotros vemos aquí como esposa y como madre, ¿no? Donde nuestra sumisión es completa y absoluta de parte del Señor. Así que esa es parte y ese es el llamado que nosotros tenemos para cada uno de nosotros, llegar a esa meta, ¿sí? Y como les decía, creo que les decía la vez pasada, y esto no termina aquí. Aquí comienza una estatura mucho más allá de nosotros, que es la estatura del Padre. Es decir, a Dios nunca lo vamos a gastar, ¿no? Nosotros estamos justamente, al igual como les decía, que todos llamados a llegar a esa meta, a que nosotros conozcamos sus caminos, y conociendo los caminos es realmente lo que nos va a llevar a la meta. Fíjense que muchos de las personas, estos 600,000 personas que salieron de la tierra de Egipto, no entraron, de hecho muchos no, ninguno de los que salieron de la tierra de Egipto en la primera generación lograron entrar a la tierra de Canaán. Es decir, fueron los hijos de esta generación los que lograron llegar, y de la primera generación que salieron, solamente 4 lograron alcanzar, llegar a Canaán, que fue Caleb, fue, ¿cómo se llama?, Josué, Eleazar y Fines, ¿sí? ¿Por qué? Porque las obras, el hecho de ser un espectador de las obras del Señor, o inclusive haber recibido un milagro de parte del Señor, y quedarnos justamente en esa etapa de ver esas obras como tal, y que eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Nosotros no vimos que eso se pasó con el pueblo de Israel, sino que fueron aquellos que comenzaron a entender a través de poder experimentar y ver esas obras y comenzar a conocer al Señor, que lograron alcanzar esa meta, que fue llegar a destino, como lo hicieron estos 4 personajes a los que yo me estoy haciendo referencia. Entonces, hay una frase que hablaba yo hace un rato antes de la llamada que teníamos con ustedes, y me la dijo un ex militar, que es una frase que se usa para algunos militares, que dice: sudor que uno invierte en tiempos de paz es sangre que ahorras en tiempos de guerra. Y me gustó esta frase porque al final, sí, nuevamente, a ver, el sudor que yo invierto, ¿sí? Es decir, el hecho de que si yo lo estoy tratando de traer digamos, a un contexto espiritual, ¿no? Porque al final dice: el sudor que yo invierto en tiempos de paz es la sangre que ahorro en tiempos de guerra. ¿Qué significa esto? O al menos como yo lo entendí, que me gustó un montón. Porque cuando yo comienzo a entender, o cuando yo comienzo a conocer al Señor, el proceso que siguió el pueblo de Israel
durante todo este tiempo aquí, esa fue una sangre derramada, si ustedes quieren. Pero nosotros tenemos esa ventaja que nos da a nosotros en 1 Corintios, que dice que esto nos sirve a nosotros de amonestación. Y cuando nos dice amonestación es que no necesariamente tenemos que caminar y tener estas 42 paradas que tuvieron el pueblo de Israel, sino que perfectamente nosotros podemos tener la oportunidad de transitar por este camino que ya el Señor nos ha dejado, y que nosotros, una vez que comenzamos a conocerlo, que comenzamos a entender, podemos evitarnos tantos procesos quizás de dolor que podamos nosotros experimentar en nuestras vidas si realmente nosotros decidimos entregarnos y rendirnos al Señor y someternos a Él de una forma voluntaria, y comenzamos a gozar de aquellas cosas que Dios le prometió a Abraham y le dijo: yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande, es decir, tu premio será de sobremanera grande, y es a lo que todos nosotros estamos invitados a caminar. Así que con esto dejo prácticamente introducido el tema de las jornadas de Israel, y ahora sí, a partir del próximo lunes, si Dios nos lo permite, vamos a comenzar a ver estas primeras 4 paradas que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hasta llegar, digamos, o cruzar el río Jordán. Así que, perdón, el Mar Rojo. Así que con eso termino la enseñanza del día de hoy, y me encantaría pues abrir el micrófono para entender si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario.